su discurso inaugural, uno piensa que todos los que estamos en la función editorial en nuestro país deberíamos ser algo así parecido. O sea, gente comprometida con el trabajo, con lo que hace. Porque es la única manera de explicarse la forma en que se expresó Waldo. Y luego, oyendo al rector, igualmente es válida la observación. Es un hombre comprometido con la universidad. Es un hombre comprometido con lo que hace. Después sigue mi hermano Castillo, que mi padre era muy podrido. Entonces vino a Costa Rica en algún momento y pasó por ahí por San Pablo, pasó por Ecuador y apareció Castillo. Entonces también es un hombre que conoce el campo editorial mucho y que además es comprometido con eso que hace. Y lo que han planteado en términos generales es el marco de referencia que deberíamos tener nosotros para el trabajo particular de cada uno en cada una de nuestras universidades. Yo estuve trabajando fuertemente en la consolidación de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina, y en ese papel creo que estuve también por acá, o por lo menos ya era secretario ejecutivo de la UNAM, cuando hace 3 años lo visité a ustedes, y que estaban iniciando, gracias al impulso y al trabajo de Waldo, con la red de editoriales universitarias para Ecuador. Quiero decirles además algunas cosas personales. Tengo, ya voy para 10 años de ser jubilado de mi universidad, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y seguir trabajando de manera a honor con ellos. Y ahorita tengo, no por influencia, sino porque la universidad creyó conveniente que asumiera el puesto de presidente de su consejo. Anteriormente fui 26 años su director, fundador de esa editorial. Durante los años en que participé como promotor de la organización de los editores de Nuestra América, en ningún momento ni en ninguna de las actividades, por una cuestión de ética, me pareció a mí, no sé si a la larga estoy equivocado, nunca conversé frente a los demás colegas sobre lo que hacía nuestra editorial, y siempre permití que los demás pudieran expresar sus experiencias. Hoy, ya cuando no tengo nada más que la relación que queda después de un trabajo arduo en estas organizaciones, la amistad con los nuevos dirigentes, entonces hoy voy a hablarles un poco sobre esa experiencia particular que a mí me parece que después de oír el marco general anteriormente, a la larga nos va a servir a nosotros para poder fortalecer el trabajo que ustedes hacen, cada una de ellas. Y desde luego que en el transcurrir de la exposición a la larga hay que ir sacando los elementos
que van a identificar a una editorial pequeña, pequeñísima diría yo, y que puede ser el caso también de muchas de las universidades aquí presentes. A José quiero decirle que nosotros en Costa Rica no estamos en el 9º lugar ni en el 8º, pero ya los vamos alcanzando. Ya estamos de segundo, en segundo lugar. Y vean ustedes lo que es la vida. Estamos en segundo lugar y Brasil está en primer lugar de los países más caros de América Latina. De alguna manera vamos a aceptarlo. No es bueno, claro que no es bueno, pero bueno, de ahí, ¿qué podemos hacer, verdad? Es terrible lo que nos está pasando en Costa Rica. Están ingresando grandísimos capitales, porque los gobernantes son a veces también ciegos, no, es lo que Castillo también decía, tienen intereses inmensos y entonces hacen cualquier cosa. Entonces ahí, si ustedes tienen plata, pueden llevarla a Costa Rica y entonces en muy poco tiempo ganan muchísima plata porque los intereses que pagamos son muy altos, ¿verdad? Y el Banco Central nuestro tiene banda fija para el tipo de cambio. Entonces, para no maltratar a esa élite pequeña de exportación, entonces no cambian eso, no cambian el tipo de valor del colón. Entonces el colón es muy fuerte, pero no para todo el país. Y entonces los capitales extranjeros van a recoger los intereses y se van. Es un capital que no sirve de nada. Somos capitales colombianos. Bueno, todo eso está pasando. Pero no se trata de que hablemos ahora de ese asunto, sino de la cuestión de la equidad. Ponete ese aparato a ver. ¿Ah? Bueno, miren, yo sé que todos aquí conocemos muy bien la geografía nuestra, pero como un marco general, yo quisiera decirles que Centroamérica se ha convertido algo así como en el puente natural entre América del Norte y América del Sur. Y ahí hay 6 países, en ese Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Son 6 países, cada uno con una idiosincrasia propia, por diferencias culturales más o menos marcadas. Y desde luego la mayoría con ejército y muy poco, nada más, bueno, Costa Rica que no posee ejército, por ejemplo. Ese tipo de diferencias son las que se dan, no funcionan. Bueno, pero la industria editorial en Centroamérica no ha sido la excepción en cuanto al golpe que se ha llevado a partir de la globalización y a partir de todo lo secreto, lo malo. Entonces, y desde luego que las nuevas tecnologías también han afectado la existencia de esa industria editorial incipiente, por demás
está decirlo, de esa famosa industria editorial. Desde luego, y aquí es clarísimo, Castillo lo planteó muy claramente, el libro sigue siendo el vehículo más importante que conocemos en transmisión de conocimiento y que debemos seguir utilizando en cualquiera de los soportes que aparecen. ¿Dónde está? Bueno, y hay puesto algunas cosas que pareciera que vale la pena que ustedes sepan. Por ejemplo, la edición editorial centroamericana es del siglo XX. Después de la mitad del siglo XX aparece en Guatemala en 1949, que aparece la imprenta universitaria. Y no es hasta el 71 que aparece la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y después de ahí se fueron creando las otras editoriales en los otros países. La mayoría de esas editoriales en Centroamérica tienen imprenta. Y ojo, porque en algún momento ustedes van a tener que reflexionar sobre la validez de una imprenta en este momento, una editorial. Y curiosamente, la empresa editorial pública, donde está más, soportando mucho más la producción, ha logrado algún nivel de fortalecimiento y ha dejado de lado un poco a la formación de editoriales privadas. Entonces, la editorial universitaria, por lo menos en el caso de Costa Rica, que tenemos 4 editoriales nada más, son 4 universidades públicas, claro, tenemos un montón de universidades privadas, pero no tienen editorial. Entonces, esas 4 editoriales han desplazado a la empresa privada, a la editorial privada. Eso es un elemento que es muy importante que nosotros lo consideremos para efectos de definir una política editorial en nuestra universidad. Entonces, por eso es que yo creo que vale la pena que nosotros profundicemos un poco en la experiencia de una de esas editoriales que está en ese istmo, ¿verdad? Porque también quiero decirles que Costa Rica, aunque después se constituyen las editoriales, se ha constituido en el país más productor de libros que los demás países centroamericanos, por cuestiones fundamentalmente geopolíticas, y eso es lo que ha operado. Entonces, muy rápidamente decir que la editorial universitaria como tal, en términos generales, pásame a la editorial universitaria, por favor. Por ejemplo, Sierra, que es importante que nosotros tengamos claridad en esta definición. Sierra la define como la actividad de orientar, y aquí leo textualmente, buscar, obtener, evaluar y seleccionar para luego publicar y posteriormente difundir obras académicas válidas, de calidad y rigor científico, previo análisis de las necesidades del campo académico y cultural universitario, por una parte, y de la sociedad a la cual está adscrita, por otra, para que respondan a las verdaderas inquietudes de esas sociedades. Y esto es una definición que para mí sigue siendo muy válida y no hay otra por lo menos que haya salido, que nos ubica realmente. Entonces, el trabajo de la editorial nuestra no debe ser solamente
producir libros para el consumo doméstico, sino que debe ser para el consumo de la sociedad en que esa universidad se mueve y que está inmersa. Porque de lo contrario no estaríamos dando luz a ese camino del desarrollo de nuestros países. Y desde luego que entonces los objetivos de la editorial tienen que coincidir con los objetivos y con las necesidades de la universidad. Entonces, si nosotros estamos en el Tecnológico de Costa Rica, que es una dependencia, es una institución de educación superior que tiene 22 ingenierías, que es básicamente muy especializada, pues no vamos a poder tener una editorial donde vamos a producir poesía o obras literarias. Vamos a tener que dedicarnos a producir libros en el campo de la ciencia y la tecnología. Las otras editoriales deben especializarse en los otros campos, como la literatura, como la poesía, todo esto, ¿no? El problema aquí también se nos presenta a veces con las editoriales, en que no hemos encontrado la fórmula para poder trabajar la característica dual del libro. Que por una parte nosotros, y a la editorial universitaria le es más jodido. Por una parte es un bien económico, pero por la otra está el bien cultural. Entonces, ¿cómo mezclar esos dos elementos, ¿verdad?, para poder salir adelante? Porque de lo contrario, si no lo hacemos correctamente, entonces la editorial podría correr el riesgo de ser cerrada en cualquier momento por la misma universidad o por la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, la editorial tecnológica de Costa Rica es una editorial pequeña que nació en el 1978, que ha tenido en todos estos años solamente dos directores, el que les habla, y ahora una compañera, que es la directora, que no pudo asistir, pero que tenía interés de estar presente acá con nosotros. Y que es una dependencia muy especializada del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Lo primero que se hizo cuando nace la editorial es crear un consejo editorial. Y yo quiero recalcar este elemento, porque en mi criterio, la integración del consejo editorial es lo que nos va a dar luz sobre fundamentalmente la independencia política que va a tener esa editorial. Y entonces, cuando nosotros hacemos la selección de esos integrantes, de ese consejo, ahí lo que estamos haciendo es diciendo cómo queremos que funcione eso. La integración de este consejo, por ejemplo, de la editorial nuestra, está definido por un representante de cada una de las rectorías de la universidad, un representante de los estudiantes, el encargado de la elección en ese momento, y una cosa muy importante, un representante de la comunidad nacional, seleccionado vía concurso de antecedentes. Y entonces, ¿por qué yo digo que es muy importante ese consejo? Bueno, primero porque el nombramiento no es del rector, ni el nombramiento es del director de la editorial. El nombramiento es de un consejo institucional que es la máxima autoridad de la institución, entonces él los nombra.
Y además porque tiene un carácter, y debe ser así, de órgano rector de la política editorial de la universidad. Y esa característica le va a dar entonces una independencia y una autonomía política de la editorial muy buena. Por lo menos en el caso de la editorial nuestra ha respondido muy bien. Los recursos presupuestarios de las editoriales. Miren, aquí hay otro problema. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que andar indicándole a las autoridades para que nos den presupuesto. Entonces ahí nos ideamos una fórmula. La institución, la universidad, tiene varias figuras. Dentro de esas figuras tiene económicas, tiene, por ejemplo, la empresa auxiliar, pero tiene también fondos rotativos. Entonces, la empresa auxiliar es casi crear una sociedad anónima, diría, dentro de todo el esquema público. Entonces nosotros mejor preferimos buscar el fondo rotativo, que eso es simplemente que la editorial va a ser la responsable de gerenciar los recursos que genere esa editorial a partir de las ventas y qué sé yo, y todas las actividades colaterales que pueda hacer. A nosotros nos ha resultado muy bien porque al tener la administración del presupuesto, y si nosotros logramos ahorrar un poco este año, eso lo podemos reincorporar al presupuesto del año siguiente, y eso le da también independencia. Nosotros no tenemos el problema de que si mañana entra un rector que no quiere la editorial, nosotros no tendríamos ese problema de que no nos van a dar plata, porque eso está garantizado por la reglamentación interna de la institución. Bueno, y los recursos humanos, que también es muy importante, porque si no hay estabilidad, y fundamentalmente en el puesto de dirección, esa editorial va a andar mal por más buenas intenciones que tengamos. Imagínense que uno de ustedes esté director ahorita y dentro de 2 años le toca ya el vencimiento de su contrato y sale, y el rector o rectora nombra a otro funcionario y viene el seminario o el congreso que estamos haciendo ahorita, y entonces ese nuevo director viene acá, y entonces a ese nuevo director hay que explicarle todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces ahí tenés duplicación de esfuerzos innecesariamente, pero eso no solo con la actividad organizativa, eso es con todo, ¿verdad? Y entonces por eso no hay continuidad en la labor de la editorial. Eso ahí hay que tener mucho cuidado. Por lo menos en la editorial, ya les digo, yo estuve como director 24 años y la directora que tenemos actualmente tiene ya son 12 o 10 años en la dirección, y ahí se quedará no sé cuánto tiempo más, ¿no? Pero para que eso ocurra tiene que haber un compromiso de las autoridades, del más alto nivel. Y un consejo editorial muy bien constituido. Por ejemplo, yo les digo, en el consejo nuestro tuvimos la presencia de un exministro de Educación, exministro de Relaciones Exteriores y exfundador de 2 editoriales universitarias en Costa Rica. Y después de él siguió un arquitecto buenísimo también, con una cultura amplísima. Y luego se incorporó uno que José conoce muy bien y gran amigo,
está con nosotros porque ya se nos fue, que fue el expresidente Rodrigo Carazo, de Costa Rica, por una administración completa. Él estuvo como presidente de este consejo editorial por 9 años. 9 años completos. Entonces eso le da mucha continuidad política también al consejo. Tenemos en materia de producción, nosotros definimos una política, no nos interesa el montón de confeti, un montón de libros, sino que nos interesa la calidad, y entonces en aras de la calidad vamos a publicar no tantísimos libros. Hay un promedio de 18 títulos por año, que es lo que la editorial publica. Con eso hemos hecho el fondo revolutivo rotativo, y hemos mantenido también una revista, Tecnología en Marcha, que recientemente, hará unos cuantos años que se ingresó, pero anteriormente esa revista circulaba por toda parte y ser indexada. Y yo coincido plenamente con el rector, con Waldo y con José sobre la cuestión de la indexación. Ahí hay un negocio de fondo que hay que cuidar muy bien, que no caigamos nosotros en la trampa, ¿verdad? Y las autoridades nuestras son muy dadas a eso, porque como ellos miden, ¿verdad?, por los índices públicos que se dan. Entonces, si el Instituto Tecnológico de Costa Rica sale en el lugar número 125, para decir algo, de las universidades latinoamericanas, y la Universidad de Costa Rica sale en el 70, entonces el rector va diciendo: que es una barbaridad. Irmos, ¿cuál es la preocupación que usted tiene? ¿Verdad? Entonces, eso hay que hacerlo muy detenidamente. En cuanto a mercadeo, la editorial tiene su propio sitio web, tenemos un portal de revistas. El Consejo Editorial, al ser el órgano rector de las publicaciones de la universidad, tiene que ver las contenidas revistas también, y es el que autoriza si se publica o no una revista. Y si se autoriza la publicación de revista, la editorial no tiene nada que ver con la cuestión presupuestaria de esa revista, sino que es el departamento correspondiente. Esto lleva a obligar a los miembros del departamento académico correspondiente a ver cómo resuelven el problema presupuestario, si es que quieren tener un órgano periódico para la educación de sus trabajos. Si no, ahí tenemos los otros instrumentos, que son la editorial, los libros, la tecnología en marcha, qué sé yo. Y entonces lo que hemos hecho sí es tener un portal de revistas de todo lo que se está publicando en el tecnológico. El mercadeo es una formas más generales, convencionales de distribución que tenemos a nivel interno y a nivel internacional también. Desde luego que con algunas limitaciones importantes en materia de la distribución, porque ese es uno de los problemas más serios que tienen las editoriales. Hemos tenido también la posibilidad de estar en el concierto de las editoriales por la vía de los organismos que se han creado, la Cámara Costarricense del Libro, el Grupo de Cámaras de Centroamérica, en fin, la ULAC. Ahora tenemos la Red de Editoriales Universitarias de Costa Rica, y que eso también, los proyectos que están ahí, que se ubican, porque nosotros no concebimos a las editoriales universitarias trabajando sobre nada, hay que tener algo concreto. Entonces, esos proyectos los ha financiado en su mayoría el Consejo Nacional de Rectores.
y les pasan los recursos para que sean administrados por esa organización de los directores de las editoriales. Ellos son los responsables de hacer todo el trabajo. Y nos ha ido muy bien. Hemos hecho un trabajo a nivel de publicaciones conjuntas y de poner los libros donde tienen que estar, chocando con el lector. Desde luego que también estamos participando en una cuestión, no sé si a la larga usted lo va a entender, que es el sistema de editoriales universitarias de Centroamérica. Ahí nosotros en Centroamérica tenemos el SUTA, que es el Consejo Superior de Educación. Entonces, ahí se reúnen los rectores de todas las universidades de Centroamérica. Estos señores se reunieron y dijeron, bueno, hay que hacer algo con las editoriales. Entonces, por decreto, se creó CEDUCA, ¿verdad? Que es este sistema de editoriales universitarias. Y ellos lo que hacen es decir, bueno, es necesario la capacitación. Entonces, por esa vía, se sacan recursos de ese consejo para que sean administrados por los directores y hagan algunas actividades de capacitación y algunas reuniones de intercambio que no dejan de ser importantes. Pero eso es para que ustedes sepan más o menos por dónde andan las dos ahí. Ahí en Centroamérica, y cuando uno habla de estas cosas, a veces se siente mal, pero alguna gente las interpreta incorrectamente. Pero ahí hay 35 millones de habitantes. Es un mercado importante que ha sido copado históricamente por las transnacionales que ya Castillo enumeró anteriormente. Esas son las que han estado ahí y con la venia también de nuestros gobiernos. Lo que están haciendo las universidades en alguna medida es haciéndole un contrapeso a esa política de los ministerios de educación, porque hay proyectos para desarrollar grandes programas de libros para la educación básica de ese país. Bueno, y la editorial tampoco ha estudiado la cuestión del libro digital y estamos trabajando muy fuertemente en eso. Pensamos que, bueno, estamos con algunos libros gratuitos ya en la red, a partir de un programa, un proyecto que definió el Consejo Editorial. Y entonces dividimos a los libros gratuitos, son los libros que tenemos, que publicamos hace rato, o que están publicados pero que no tienen mucha importancia desde el punto de vista mercadeo, seguro porque no hicimos bien el mercadeo. Y entonces los estamos guindando a la red para que la gente los conozca, por lo menos. Y el resto de libros de catálogo, esos sí van como libros en vivo. Y ahorita estamos ya en la fase final del proyecto, porque estamos definiendo con Publidisa, que es una empresa española con sede en Bogotá, para la estandarización y conversión de nuestros libros y incorporarlos ya a esa plataforma. Esto ha sido un trabajo importante, nos ha dado muchos réditos. Es crear otra editorial, son sobre un mismo sello, estamos, porque el trabajo de diagramación hay que hacerlo y hay que hacerlo mejor. Si usted quiere sacar un producto bueno, ¿verdad? Y todo el trabajo posterior es también grande. Y lo de ventas, bueno, ahí vamos a probar. Yo pienso que, y esa es la tesis que se ha mantenido, vamos a poner un libro en venta. Y si al año ese libro no se ha movido lo que nosotros esperamos para ir tratando de lograr el punto de equilibrio, el condenado libro hay que sacar.
porque no puede estar ahí, ¿verdad? Simplemente. Los recursos del proyecto los puso inicialmente la editorial como tal, ¿verdad? Y nosotros esperamos que una vez que esté caminando ya se destete totalmente de la editorial y siga solito, ¿verdad? Tenemos desde luego que la editorial ha sido muy reconocida a nivel nacional y por lo menos centroamericano. Y tenemos limitaciones porque, por ejemplo, los libros que produce la editorial son libros que no son para todo público. Qué sé yo, les digo algo así como mantenimiento industrial. Esos son los que van a estudiar ese catálogo, les sirve. A los otros a mí no me llamaría la atención, ¿verdad? Entonces, los nichos de mercado están muy claramente definidos. Eso, desde el punto de vista de mercadeo, podría ser una limitación, pero también podría ser una fortaleza, ¿verdad? Uno de los problemas que hemos tenido en mercadeo, y yo creo que es una de las limitaciones más grandes de la editorial, es la red de distribución para toda la región. No es lo mejor. Y ahí hay que hacer un esfuerzo. Yo pienso que hay que incorporar a los ministerios del Istmo y al mismo CERLAL y algunas CERULAC y todo el mundo para ver cómo se fortalece esa cosa. Porque desde luego que la cuestión digital para el resto de editoriales de otros países centroamericanos, yo pienso que estamos un poco lentos, ¿verdad? Bueno, entonces, pero si ustedes analizan, y ahí se los van a pasar luego eso por escrito, ustedes se van a dar cuenta que hay algunos constantes que se dan en la editorial tecnológica, que es lo que realmente es para mí lo más importante. La editorial ha tenido un grado de autonomía política y administrativa dentro de la universidad. Eso es muy importante. Entonces el rector no es la persona que llega a decirle a la editorial, publique este libro. Nunca se le ha ocurrido a ninguno de los rectores, mejor que no se les ocurra, haber logrado un presupuesto holgado propio, y eso compromete más a la gente que trabaja dentro de la misma editorial, que son 7 funcionarios, nada más. Entonces, ¿por qué? Porque está bajo su responsabilidad de que esa condenada editorial cierre las puertas. Si no vendemos los libros, si no hacemos algo para recuperar la inversión, porque no podemos ser una comercializadora de libros, o ¿cómo se llama esto cuando la empresa es agiotista? ¿Cómo se llama? Usura, no usureros para estar cobrando. El libro nos costó 100 colones y entonces lo multiplicamos por 6. No. Pero sí tenemos que recuperar lo que se invirtió, y esa es la clave para mantener los niveles económicos. Lo otro es que hemos mantenido la calidad formal y la de contenido a partir de una selección muy rigurosa de esos contenidos. Y desde luego haber tenido el respeto y el apoyo de las autoridades. Eso para mí, esos 4 puntos son fundamentales. Y eso ha hecho de que la editorial sí efectivamente se haya convertido en una especie de ventana de la institución hacia afuera, y haya logrado de que la institución como un todo está comprometida con la publicación, no solo de trabajos de profesores nuestros, sino de cualquier profesional, cualquier investigador, siempre y cuando tenga y cumpla con las características que la editorial
Bueno, eso es así. Lo que yo quería decir hoy, que íbamos a estar acá y que tal vez podamos ya después profundizar, porque cada uno de esos puntos puede ser motivo de otros 40 minutos. No sé cuánto llevo ya. No, sí, señor. ¿Usted quería decirme algo? No. Okay. Ah, que me quedan 5. Ah, bueno, quedan 5 pronto, porque hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué le parece? Bueno, si acaso, Mario, para aprovechar los 5 minutos, ¿cómo funciona? ¿Cómo llegaron al consejo editorial que tienen ustedes ahora? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros llegamos primero en el 78, cuando se crea la editorial. El consejo director dice, bueno, aquí hay que ponerle un consejo editorial. Entonces, simplemente el vicerrector, no era vicerrector, era el director de investigación y extensión. Lo llamaron y dijeron, nómbrese un consejo. Y ya tenían a un director que iba a cumplir esas funciones, que era yo. Pues no tenían dónde ponerme, entonces vamos a poner a este señor para que haga algo. Entonces me salvaron la gallina, te advierto, porque si no, no estaría aquí. Y entonces vino ese señor y me llama, me dice, hey, Mari, ¿quieres nombrar un consejo? Así, claro, mira, y era en ese tiempo el señor tenía 11 divisiones, eran más caciques que indios. Entonces, de cada una de las divisiones nombramos a un carajo o carajita. La persona que fuera más idónea, de acuerdo con nuestro criterio, de ese hombre y mío. Hicimos una lista y lo nombramos y lo llevamos al consejo director y póngale la firma y vale. Ahí se nombraron. ¿Verdad? No teníamos otra salida. Pero 3 años después viene toda una revolución institucional y se cambia el estatuto. Y después de ser una institución que era totalmente vertical, así lo que allá el rector decía, ¡pum! Para decirles algo, el rector de aquel entonces, en un diciembre, se dio el taco de decirle a 16 compañeros, profesores, algunos doctores, otros ingenieros, bachilleres, el día antes, o sea, el 20 de diciembre, Waldo les dijo, señores, están todos despedidos. Así, simplemente, para que vean la verticalidad que había. Entonces pasamos de una institución muy vertical a una vaina que ahí la democracia, sí, tan bárbaro, que ahí está totalmente horizontal. Yo pienso que la institución no estaba como muy capacitada para que llegara a esos niveles. Sin embargo, los que estábamos en ese tiempo ahí, de cogolores y todas esas cosas, porque teníamos, ya todo el mundo estaba con sangre en el ojo, porque esos que votaron, lo votaron no por malos, no porque pensaban diferente a lo que pensaba el rector. Y eso no servía. Eso no servía. Entonces nosotros vinimos y así hicimos una cosa totalmente. Entonces ahí hubo que cambiar el consejo, el nombramiento del consejo. Y entonces ahora sí, ahora es por ternas. Cuando se cumple, cada 2 años cumple el miembro de la vicerrectoría de docencia, entonces le dice al señor vicerrector, fulano de tal vez tal día, favor enviar terna y eso lo somete al consejo de directores y ahí sale una terna. Y hay una comisión ad hoc que es la que nombra al señor, y esa comisión está la dirección editorial, el vicerrector de investigación y un miembro del consejo institucional, que es la máxima. Ahora es así,
Y el miembro externo o el representante de la comunidad nacional, ese sí se hace, sale un campo pagado. Entonces todo el mundo llega ahí a ver que hay chamba. Entonces, ese sí, ahí llegan, generalmente cuando hay elección, pueden llegar unos 20, 25 profesionales a ofrecer su servicio. ¿Ves? Entonces, ahí esa comisión le corresponde seleccionar a todos los miembros. Pero por estatuto está que el consejo editorial es el órgano rector en materia de comunicación. Bueno, yo aquí termino, ya